Estamos con Guillermo Moreno, que a propósito esta entrevista fue solicitada la semana pasada, pero esta noche María Cela tiene su agenda ya siempre con tiempo de antelación y ya lo hemos visto en varios programas de televisión, lo cual está muy bien. Está ahora de cara a todo el pueblo dominicano para contarnos sobre toda esta experiencia y qué es lo que va a hacer. Pero hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerle. Farideh Raful fue criticada por diversos sectores, sobre todo los sectores más conservadores, por su apoyo a las tres causales dentro del Código Penal. Y ustedes saben y tú sabes más que nadie, que esa ha sido yo creo que la piedra que ha impedido que el Código Penal haya sido aprobado, el nuevo, la reforma, la modificación. ¿Vas a aprobar las tres causales? Bueno, vamos a ver. ¿Las vas a apoyar? Nosotros apoyamos la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Ahora bien, que no tiene que ver con eso. Exacto. Ahora bien, consideramos que tiene que haber una regulación especial en las situaciones excepcionales en las cuales esté en riesgo la vida de la madre, en las que hay violación o incesto. La norma no puede ser tan rígida que no tenga determinados grados de flexibilidad para esas situaciones excepcionales. Y eso, insistimos, que es parte de lo que es la lógica jurídica. Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay violación o cuando hay incesto. Es decir, lo que quiero señalar con esto, ¿cómo funciona el derecho? La lógica jurídica. Hay un principio y hay situaciones excepcionales. Por ejemplo, en el Código Penal está prohibido suprimirle la vida a una persona, sea como homicidio o como asesinato. Pero entonces hay una situación excepcional, que es la legítima defensa. En el Código se establece de manera rígida la honra de las personas y además de eso, o la libertad de asociarse. Pero se plantean entonces las situaciones en que no está permitida la asociación, si es para actividades, por ejemplo, ilícitas. Es decir, el derecho funciona, la lógica jurídica funciona con principios y situaciones excepcionales. Así mismo pasa en esto. Nosotros creemos en el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero la ley, sea el Código Penal o sea en una ley especial, eso finalmente quisiera que estuviera en el Código. Pero debe de regularse en el Código Penal. Ahora, cualquier interrupción. Sí, claro. Ahora bien, pero debe entonces contemplarse una regulación especial para esas situaciones especiales que son cuando esté en riesgo la vida. Dentro del Código. Dentro del Código, o cuando hay incesto o violación. Por ejemplo, yo tengo siempre que citar mi propio caso, es decir, mi segundo hijo, que es Juan Domingo, cuando ahora estaba en el 5º mes del embarazo, tuvo una rotura de la membrana que cubre el líquido amniótico. Y nosotros fuimos donde 3 médicos. Íbamos donde uno y donde otro y todos nos decían hay que interrumpir el embarazo. Y nosotros no queríamos. Y hasta que encontramos la respuesta que estábamos buscando, que nos la dio el doctor Plácido Montero, que es el segundo padre de Juan Domingo. Porque él nos dijo, podemos intentarlo. Ahora, tú tienes que acostarte ahora. Y entonces resulta que si te da 1/10 de fiebre, hay que interrumpir el embarazo porque significa que tiene una septicemia. Y va a morir el niño y tú. Nosotros tomamos ahí una decisión junto con el médico. Exacto. Y íbamos a salvar la vida de Aura. a intentar. Exactamente. Ahora, lo intentamos. Fue una decisión consciente y además de eso informada. Él nos dijo, todo tiene que ser llevarlo al 7º mes. En el 6º mes lo celebramos, en el 7º mes lo celebramos, en el 8º mes lo celebramos, Claro. y en el 9º mes nació Juan Domingo. Pero si le hubiera dado fiebre, ¿tú hubieras estado de acuerdo? Claro, en que claro, se había que interrumpirlo, era una decisión. Por eso es que digo, la ley tiene que tener esa flexibilidad para contemplar posibilidades en las cuales eso que llamamos respetar la vida desde la concepción en esas situaciones especiales, entonces pueda tener el médico. ¿Violación? En el caso, ¿con qué derecho, yo pregunto, con qué derecho puede una ley imponerle a una mujer que ha sido ultrajada, violada, que ha sido embarazada en contra de su consentimiento, que ha sido objeto de un crimen,
¿con qué derecho una ley podría imponerle a una mujer que tiene que obligatoriamente terminar ese embarazo y no darle la posibilidad de que ella decida? Porque contra ella se ha cometido un crimen que ella, la perseguirá toda la vida, ese crimen que se ha cometido en su contra. Entonces, claro, es el derecho a decidir. Por tanto, ella tiene el derecho a decir, no, yo voy a terminar el embarazo o yo quiero, siguiendo un protocolo, con asistencia psicológica, con con conciencia de lo que está haciendo y además bien informada, que ella pueda decidir, sea continuarlo o interrumpirlo dentro de un plazo próximo a que ocurra el crimen en su contra. Es decir, estamos hablando de algo que es propio de todas las legislaciones y de todas las materias. Don Guillermo, nosotros ayer teníamos en la mesa un debate interesantísimo sobre las redes sociales, las nuevas tecnologías, el escenario de la desinformación que preocupa a nivel mundial, en un año electoral prácticamente en todos los países de América Latina y el resto del mundo prácticamente. Justamente en ese escenario, que va a ser determinante tanto en la campaña como en las próximas elecciones, porque ahí es donde comulgan los jóvenes que tienen el voto prácticamente decisivo, se ha dicho de todo con su regreso, esta vez como candidato a senador. Ya María Cela adelantaba antes de ir a la pausa algunas de esas cosas, especialmente que la gente dice, lo vemos cada 4 años, aparece para las elecciones. Y también les cuestionaban justamente toda la información que salió a relucir, que si criticaba antes al presidente Abinader y que ahora será su aliado, y un sinnúmero de cosas más que ya usted conoce y se han mencionado. ¿Cree usted que esto le perjudica a su candidatura? Porque al final este escenario genera muchas percepciones y es donde se están trabajando las campañas actualmente y más en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Y perdón que agregue, ¿qué hace Guillermo Moreno esos 4 años? Sí. Entre elección y elección. Miren, eso es parte, ¿de qué vive? Eso es parte de una leyenda, yo iba a decir urbana, pero una leyenda de redes. Y además, esas supuestas preocupaciones no son más que mecanismos de nuestros adversarios de combate. Y lo plantean así, miren, la actividad política tiene muchos roles. Yo estoy ahora en un rol, ese rol es más público, pero construir un partido, desarrollar un partido, mantener un partido, es una actividad de 24 horas, de 18 horas al día. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que digamos para decir algo del año 20 o sobre todo después de la pandemia, ahora, yo he tenido que ir algunas 6 o 7 veces a el 90% de las provincias a reunirme con los equipos, a orientar los equipos, hemos hecho campañas de afiliación a nivel nacional. ¿Cuántas personas forman parte del partido? Yo he presidido 18 actos de juramentación de afiliados en lo que es el 22 y el 23, que fueron campañas nacionales. Está haciendo competencia Leonel Fernández, entonces Guillermo. todo eso, no, porque nosotros hicimos una campaña de 1 millón de amigos, eso fue una campaña nuestra, y después lanzamos una campaña de afiliación nacional, y eso se estructuró. La primera parte fue establecer la metodología, y después que logramos que los equipos en talleres se entrenaran para irlo en los barrios, casa por casa, entonces luego hicimos los actos de juramentación de los afiliados. Todo eso lo presido yo, en la mayoría de los casos. ¿Cuántas personas forman parte del partido? En nuestro padrón, con la categoría de afiliados, hay unos 10.000 miembros inscritos que son nuestra base de apoyo en todo el territorio nacional, que están organizados. Pero a partir de esos 10.000 organizados, entonces cada uno de ellos tienen una serie de simpatías y de estructuras más allá. Es decir, gente que simpatiza por ellos. Y por Alianza País, pero que no se organiza. Porque una cosa es el que simpatiza por el partido, pero no se organiza, y otro es el que se organiza. Eso iba a decir. Mucha gente votaba por ti,
precisamente porque eras la alternativa. Ahora ven al PRM esas personas, muchas de estas personas, como la alternativa. Antes podrías decir, óyeme, el 0.5% en un momento determinado. No, nosotros siempre hemos estado por encima del 1%. 1%, perdón. Y en un momento El 1%. rozamos el 2%. Cuando Rozaron. fue en los 86.000. 86.000, Que yo fue me en el acuerdo 16. de esa. Fue en el Yo fui 16. uno de Gracias a esos. María Sí, Cera. yo Yo fui uno de yo esos. tengo tu voto. Yo Yo lo pedí también. yo lo pedí en la Junta Central Electoral. Denme tremendo. ese voto, Es por tremendo. favor. Para Pero- tenerlo como pero muchos de testimonio. esos votantes ahora se han movido hacia este presidente, sobre todo siguiendo a este presidente, Sí. Luis Abinader. ¿Qué puntaje tú esperas que el partido Alianza País le aporte? Porque esa es la razón por la que se alían con ustedes, para evitar una segunda vuelta. Nosotros Esa es vamos la a aportar principal. cientos de miles de votos. Déjenme decirle por qué. Porque en esos 86.000 votos habían muchos votos testimoniales. Es decir, gente que por fe y por creer y por convicción nos apoyaban, a sabienda de que no íbamos a ganar. Exacto. Pero ahora Alianza País, con este acuerdo electoral que ha hecho, se ha convertido en un partido, y es un partido que tiene reales posibilidades de ser parte del poder, tren gubernamental. y en este caso del Congreso y de los gobiernos municipales. Entonces, eso ha potenciado las simpatías nuestras. Ya el voto nuestro no es solo el testimonial, es también ese voto de simpatía, pero que anteriormente decía, bueno, para que no continúe estos tales partidos, voy a ejercerlo en favor de, digamos, el PRM. Ahora hay la posibilidad de que mucha de esa gente lo haga directamente por Alianza País, a sabienda de que al mismo tiempo está evitando el retroceso y está fortaleciendo la candidatura de Luis Abinader. Así que vamos a aportar cientos de miles de votos Se en nos la acabó boleta la de Alianza País. entrevista, se nos acabó el tiempo. Se nos quedaron muchas Pero se nos preguntas. quedaron muchas preguntas, pero hay una Pero hay una fundamental que, segunda rapidito, invitación. Un mensaje para Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, a quien le pusiste la querella valientemente entonces de una iniciativa privada sin apoyo de partido o de institución en contra de la forma en que se forjó o se fundó Funglode. Eso no llegó a ninguna parte. Sí, llegó a la Suprema. Lo que Sí, pasa, pero- ya sé, pero- lo que pasa es que era una justicia sabemos. cooptada Pero por el poder político. utilizarás Pero eso no todo le lo que quita, conoces. pero eso no le quita que Funglode sea un cuerpo del delito. Y es un muchacho que se crió en Funglode prácticamente y que aprendió de Funglode y que ha vivido también junto a su padre toda la vida. Entonces, ¿utilizarás esos argumentos en contra de tu contrincante Omar Fernández? Porque ya empezaron a salir ese tipo de argumentos. Mira, déjame decirte, porque me gusta... Para cerrar, 30 segundos. Mira, la referencia que tengo, que me la ha dado precisamente Pedro Martínez, que es nuestro diputado nacional, que es colega de él en la Cámara de Diputados, siempre me ha dicho es una persona muy correcta. Y yo la evaluación que tengo de él como persona, a través de Pedro Martínez, que es una persona muy correcta. Cuando cualquier nivel de crítica que yo haga, no es personal, sino él no es, digamos, él no es responsable de los hechos de su padre, él es responsable de sus hechos. Ahora, yo lo que he señalado es que él es un joven atrapado por el pasado. Que no se ha deslindado del pasado. Es que no se ha deslindado. No se puede deslindar, ¿qué, es su padre. ¿Qué implica? No, del pasado, de los gobiernos. Una cosa es el vínculo filial y otra cosa es si hay o no, o si él produce o no una ruptura con ese pasado ominoso de los gobiernos de su entorno político que está en la FUPU. Es decir, si él se deslinda de la corrupción, de la impunidad, del control de la institucionalidad o de los poderes públicos que se produjo en esos gobiernos. Pero que eso sería admitido y él no lo admite, Bueno, pero Guillermo. entonces lo que estoy señalando es, una cosa es su vínculo filial, pero otra cosa es que es un joven atrapado por el pasado. Es decir, porque el pasado de esos gobiernos, que es lo que para nosotros representa el retroceso, él no puede deslindarse de ello. ¿Y crees que no va a poder ganarte por eso? Y eso, pienso yo,
que representa nuestras visiones diferentes. Mientras que la visión nuestra, porque aquí lo que tenemos que discutir es qué visión tenemos, qué visión de país tenemos. Mientras que esa visión es retornar a un estilo de gobierno, a un régimen, es un discurso en el cual no hay crítica ni a la corrupción ni a la impunidad, porque no lo puede hacer por lo que estoy diciendo. La visión nuestra es una visión de transparencia, de trabajar por la honestidad, de fortalecer la honestidad, de erradicar la corrupción y la impunidad, de fortalecer la institucionalidad democrática, de profundizar el cambio. Nada, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Más adelante esperamos tener otra oportunidad y ojalá pudiéramos poder ver debates entre los candidatos esta vez, que sería interesantísimo poderlos ver, porque muchos son muy buenos candidatos, tanto los presidenciales como los senatoriales, como cualquier otro tipo de debate, la alcaldía. Eso es algo por lo que nosotros abogamos. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Pero claro que ¿verdad sí. que sí? Pienso Siempre que lo hemos hecho. Pienso que en democracia el debate es fundamental para que se conozcan las ideas, las propuestas y se pueda el electorado hacer, hacer contrastes. Muchísimas gracias. Sí. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Elis Pérez con nosotros. Aquí tenemos todo un público, vaya, mucho apoyo que tiene el futuro senador del PRM si no le gana Omar Fernández, porque no vamos a hablar de los otros candidatos. Gracias, Guillermo.